Nuevamente les saludamos a todos ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía de BTV y en este espacio específico de Diálogo de Impacto, donde estaremos abordando un tema que ciertamente ha sido catalogado como histórico, pero tiene un contexto ciertamente, en donde la Iglesia Católica y Evangélica han unido esfuerzos para poder realizar una caminata por la paz, una caminata en donde haya conciencia sobre lo que está ocurriendo en el país. Pero la noticia es que no es novedoso, y es que el 16 de agosto justamente ambas iglesias se han unido por esta caminata de oración, que inicia el 16 de agosto y concluye el 30 de noviembre. Ojo, entiéndase que no es caminando, ciertamente a través de la oración. Y que todos han sido convocados, han anunciado que esta caminata no es proselitista, sino todo lo contrario, promover la paz, la justicia, la unidad, el desarrollo y el respeto entre los hondureños ante una sociedad polarizada. Y eso yo creo que usted y yo, amigo televidente y radio escucha, estaremos de acuerdo. Vivimos en una sociedad polarizada en donde incluso hay familiares que ni siquiera se tratan por temas políticos. Ya estaremos abordando esta temática. En donde también tanto los representantes de ambas iglesias han solicitado o han dicho que no se van a permitir emblemas partidistas, no consignas políticas, para mantener el carácter apolítico. Este renglón ha causado mucho malestar. E incluso, quizás no todo, porque son pocos los que se han pronunciado por parte del oficialismo respecto a eso, pero ha generado incomodidad. La feligresía, tanto cristiana como católica, cristiana, al final Cristo es el centro, representa, escuche bien, el 90% de los hondureños. Es decir, todos al final, o en su gran mayoría, profesamos la fe, tanto cristiana evangélica como cristiana católica. Es un buen signo, la mayor parte de gente lo ha visto como un signo de unidad, pero no es nuevo. Realmente, ambas iglesias realizan manifestaciones de fe en diferentes fechas del año, y jamás ha sido con el fin de promover, porque las iglesias jamás están llamadas para promover el odio, al contrario, para promover más bien la unidad. Vamos a repasar lo que en aquella rueda de prensa dijeron ambos representantes de las iglesias y algunas opiniones justamente. Se lo compartimos a continuación. Con un llamado urgente a la unidad y la paz, el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, Vicente Nácher Tatay, y el presidente de la Confraternidad Evangélica, Gerardo Irías, anunciaron la convocatoria a una marcha sin banderas políticas y sin proselitismo, donde piden la única insignia sea la bandera azul y el blanco de Honduras. Desde la Confraternidad Evangélica se asegura que la caminata será un acto de unidad y fe, donde se despojarán de ideologías y colores partidarios para que el verdadero protagonista sea el anhelo de paz. ¿Hay algún hondureño que no esté en este momento preocupado y angustiado por el destino de Honduras? Sintiendo el clamor de nuestros hermanos, invitamos a todos los hondureños y hondureñas de buena voluntad a caminar con nosotros el 16 de agosto. El poder de Honduras está en el pueblo. Las iglesias exigen un alto al odio que se propaga desde los sectores políticos y piden a los aspirantes a cargos de elección que se abstengan de participar para no contaminar el propósito de reconciliación que inspira esta histórica movilización. ¿Pero qué opinan los hondureños sobre esta caminata a oración? Estamos cansados los hondureños ya de los políticos mentirosos y falsos. Creo que ese es un mensaje muy claro. Creo que es tiempo donde Honduras debe de renovarse y tener políticos nuevos que realmente amen a esta nación. Alianza para esta nación. Y lo más triste es que en la agenda de los políticos, Dios prácticamente está en el último renglón. Por eso es importante que volvamos a entender que solo Dios puede traer paz y puede traer esa unidad que tanto la necesitamos.
La convocatoria ha causado impacto en diversos sectores políticos. Algunos la califican como una luz en medio de tanta oscuridad, aunque otros cuestionan la exclusión de aspirantes a cargos públicos, temiendo que el mensaje pueda ser distorsionado. Así, en medio de la tormenta política, la fe intenta abrir un camino de oración, unidad y paz para Honduras. Pero no, es el mismo Dios y lo que han hecho pues es una cosa muy algo perfecto, pues. Está bien que todo se haga en paz, pero no lo que ha pasado en años anteriores. Abogar por la paz que hay en Honduras, la tranquilidad. Son la Iglesia Católica y los evangélicos. Entonces aconsejan bien la gente. Creo que está muy bien eso de la unión. O sea, como pueblo, pues tenemos que estar unidos ante la situación que todos estamos viviendo. No hay católicos ni evangélicos, sino que el único es Dios, Jehová, y es el único que va a decidir a ver qué va a acontecer de este país. Sin duda, un momento histórico. Ambas religiones se han unido bajo un solo propósito y es encontrar la paz en medio de la adversidad que atraviesa el país previo a las elecciones generales. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bien, y con este contexto vamos a darle la bienvenida al pastor Pedro Estrada, que representa a Cristianos por Honduras, justamente para abordar esta temática. Pastor, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a toda esa gran audiencia de estos diálogos de impacto. Es una bendición estar aquí y bueno, estamos para poder dialogar y un tema que nos compete a los hondureños. Así es, y también desde San Pedro Sula nos acompaña el abogado Jano de León, que él es representante o el vocero, mejor dicho, de esta organización Por Nuestros Hijos. Me alegra saludarle, abogado. Buenos días. Buenos días, Carlos. Agradecido por la oportunidad que nos das para tratar este tema tan importante, de tanta relevancia y actualidad en el país. Perfecto, justamente porque es que se ha tergiversado de alguna medida esta convocatoria que han hecho ambas iglesias, tanto la Iglesia Católica como la Iglesia Evangélica, en donde ha generado controversia en algunos estratos de la sociedad. Lo decíamos al inicio, el 90% de la población hondureña profesa una fe. Y qué bueno que a través de las iglesias pues se hayan unido para un bien, pero hay quienes lo han tomado, pastor, como algo político. ¿Qué decirle a aquellas personas que están en este momento con algún tipo de confusiones? Es correcto, licenciado, usted lo ha dicho bien, esa estadística es cierta, es válida. Más del 90% de nosotros hondureños creemos en Dios y profesamos el cristianismo, y la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia Cristiana Evangélica. Y bueno, esta iniciativa que es histórica, que estamos percibiendo que ha venido a bien, que se está tomando bien en la población, lo miramos en las entrevistas, en las participaciones de la población, que la gente le agrada donde hay unidad, donde hay acuerdos, donde hay paz y sobre todo donde se busca justicia, se busca la familia, se busca democracia y la palabra Dios también, ¿verdad? La gente, como dice usted, tenemos una necesidad de creer. Domingo a domingo millones de hondureños asisten a una parroquia, a una iglesia, a un edificio para celebrar, para escuchar la palabra de Dios en familia, la mayoría. Y de eso se trata, que los hondureños profesamos, y a pesar que Honduras pues es un país laico, los pobladores, la población no es laica, la población profesamos una fe, eso hay que entenderlo y bueno, y por eso son estos diálogos. Sí creemos, se percibe también un cierto malestar en la clase política y eso cae a veces, las palabras, los comentarios generan desinformación muchas veces si no lo corregimos o se aclara. Y como el comunicado dice que no se va a permitir eso, proselitismo, política partidaria, no queremos presencia de políticos haciendo pues política partidaria, con banderas, con distintivos de sus partidos. Eso se ha, pues como decía usted, tergiversado, se ha malentendido de que no queremos que llegue un político, no queremos que lleguen personas que están postulándose, que no lleguen a hacer eso. Pero claro que todo hondureño es libre, ¿verdad?, de circular, de participar en una caminata, y pues seríamos contradictorios
hacer nosotros sectarismo. Seríamos, ¿verdad? Estaríamos en una hay dicotomía en decir queremos unidad, pero no venga este, no venga el otro. Entonces, para aclarar, no estamos restringiendo la llegada o la invitación a las personas, y más las personas que participan en política, o que han hecho una política buena y que tienen buenas ideas y han servido a la patria y tienen la intención de seguirla sirviendo. Esa persona no debe de sentirse rechazada, debe sentirse identificada, porque, como está claro en el comunicado, la bandera es Honduras, la bandera es el cristianismo, la bandera es la familia, es la unidad. Así que aclaramos de que esa desinformación o ese malestar hay que poderlo tranquilizar en aclarar de que todos somos invitados mientras el objetivo sea oración, sea la consigna la paz, la unidad, la democracia de Honduras y el fortalecimiento de nuestras, cada uno sectores de Honduras. Claro. Abogado de León, justamente el portavoz de la conferencia episcopal, el padre Juan Ángel López, hacía referencia de que desde hace mucho rato se viene trabajando en esto, como todas las actividades que tanto la Iglesia Evangélica y Católica realizan. Es decir, no es la primera vez que se unen, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, en el mes de la Biblia. Ambas iglesias realizan manifestaciones de fe, pero se ha confundido en esa parte, abogado. ¿Se ha trabajado desde hace mucho tiempo para llevar a cabo esta caminata? Claro que sí, Carlos. No es algo novedoso como se ha pretendido hacer ver. Lo novedoso tal vez es que el comunicado y la convocatoria se ha hecho de forma conjunta. Pero efectivamente, desde hace un par de meses atrás se ha venido trabajando en esta convocatoria, porque obviamente pues la situación política del país, como tú bien lo manifestabas en la introducción, ha ido, a medida que se va acercando la fecha de las elecciones, ha ido elevando los niveles de confrontación. Y no sé si es una percepción particular, pero desde que se salió la invitación para esta marcha, para oración y para paz, pues creo que se ha visto un tanto disminuida pues esa confrontación en la clase política. Y justamente estamos llamando, es un llamado a la reflexión también, para que ellos también ya... el prelado, pues, el jerarca que hizo la invitación, Monseñor Nacher, también hacía pues una invitación a los políticos para que también se unieran pues no a la marcha, pero sí al deseo pues de paz y de unidad que tiene el pueblo, como tú también lo pudiste escuchar en las expresiones de los televidentes que también entrevistaron para consultarle respecto a la marcha. Así que es importante que como pueblo pues estemos también conscientes de que se está deteriorando mucho, no solo la institucionalidad, sino también ese deseo y ese deseo de paz y de esperanza que el pueblo pues lógicamente tiene, y mucho más cuando se está acercando a un periodo electoral. Claro, vamos a interpretar lo que dijo Monseñor Nacher en ese momento con un adagio popular, y es que en río revuelto ganancia de pescadores. Lo que se entiende, pastor, es entonces, los políticos también profesan su fe. Lo único que les pide es que no vayan a hacer proselitismo. Eso hay que hacerlo y recalcarlo, porque algunos se han tomado de eso como que se sienten excluidos y demás. Recalcar que pueden asistir, no hacer proselitismo. Es correcto, así es, aclaramos, son bienvenidos. Conozco muchos políticos que han dicho, se han expresado, algunos han dicho no vamos a ir, para evitar, ¿verdad? Entonces, interferir o crear incomodidad en la población hondureña. Así como hay políticos que dicen, sí, yo voy a ir, yo voy a participar porque soy hondureño, porque soy católico, porque soy cristiano protestante y se me está haciendo una invitación. Y yo voy a ir como un hondureño. Eso está excelente, eso es lo que queremos promover, aclarar a la población, aclarar a la clase política, porque la Iglesia está haciendo, somos siempre de ayuda para el gobierno, de ayuda a la clase política. La Iglesia trabaja por la familia, por el matrimonio, con los niños. La Iglesia reduce situaciones, flagelos en la sociedad, flagelos como el alcoholismo, como las drogas, ¿verdad? Como la desintegración familiar, como la orfandad. La Iglesia trabaja en eso en muchas partes de nuestro país, en muchos rincones, y la clase política queremos siempre enviar ese mensaje de que primero es lo primero. Y este pueblo siempre, nuestro país de Honduras siempre ha profesado de ser un pueblo cristiano,
y todo aquello que la clase política quiera ir en contra de Cristo, tiene que darse cuenta de que el hondureño lo va a rechazar porque somos la mayoría, somos un país cristiano que queremos obedecer la Biblia, la palabra de Dios. Y creo que la iglesia está en ese aspecto avanzando, está entendiendo de que tenemos que participar, mandar una denuncia, hacer una denuncia pública como es pues hacer una caminata y pedir a la clase política que tiene que cambiar su perspectiva. Si el país no está bien, se tiene que palpar en los medidores públicos, en los termómetros sociales, de que hay inconformidad en la población. Entonces, este tipo de manifestaciones, el político también le mandamos un mensaje a los gobernantes y a los que nos quieren gobernar, de que en Honduras somos más los buenos, somos un país cristiano que queremos vivir en paz y que nosotros tenemos un gran poder que es el voto. Y es por eso que entonces la clase política tiene que ponerle atención cuando la iglesia se une y dice vamos a salir a caminar y vamos a demostrar de que en Honduras qué es lo que queremos. Queremos paz, queremos la familia unida, queremos una democracia limpia, queremos un país en mejores condiciones. Claro. Abogado de León, ¿cómo ha sido la percepción? Usted se encuentra en San Pedro Sula en este momento. ¿Cómo ha sido la percepción de la zona norte, por ejemplo? De mucha acogida, Carlos. La verdad es que esto es algo que viene a dar como un bálsamo para muchas personas que como tú, pues como todas las personas, creo, como bien lo dijo Monseñor Nácher, estamos preocupados. O sea, creo que no hay ninguna persona en el país que pueda decir que se sienta tranquilo en este proceso que vamos a enfrentar próximamente electoral. Y como te digo, hay muchas personas, muchos empresarios incluso que se nos han acercado para ofrecernos su apoyo y muchos otros grupos también que nos han manifestado su deseo de participar en la marcha. Yo creo que ningún hondureño puede abstenerse pues, de no mostrar esa inconformidad por como se están manejando las cosas en el país, con el alto nivel de confrontación que existe actualmente en la clase política específicamente. Claro, sin duda las iglesias han colaborado mucho, como lo decía el pastor Estrada, han colaborado mucho para el desarrollo de las sociedades también, o sea, en la formación ética justamente, también y cristiana naturalmente. Y en minutos tendremos a Gabriela Plata, que justamente este día, pastor y abogado, pues a la noche de ayer ya se anunció de que empiezan algún tipo de situaciones para evitar los contagios. Si de continuar esto, podríamos llegar a un encierro total como ocurrió con el COVID, porque ciertamente hay muchos casos. ¿Han planificado ustedes, pastor, igual también para usted, abogado, han planificado, si en un dado caso para el 16 no se pudiera salir, pero también se puede orar, pastor? Bueno, es correcto, han salido esos comunicados. Hoy en día las redes sociales se viraliza cualquier información, crea incertidumbre, comentarios. Y bueno, nosotros somos personas de fe, somos personas que creemos. Nosotros pues hoy por hoy no debemos de estar pensando en escenarios negativos, sino en escenarios positivos, que el mensaje está mandando que nos cuidemos, que haya las medidas necesarias, las recobremos. Tal vez nos hemos descuidado y es de volver entonces a tener cuidado, a encender alarmas, de cuidarnos, el lavado de manos, el uso de mascarillas en lugares cerrados. Si usted se siente mal, tiene que puedes alejarse, de pedir su permiso en el trabajo, estar pendiente de sus signos y también aprender todo, a cómo conducirse, a saber toser, a saber estornudar. Claro. Todo eso tenemos que recordarlo, que tenemos que tomar medidas. Y bueno, hay tiempo, tenemos tiempo todavía, así que no pensamos en ese escenario negativo todavía, porque somos personas de fe, claro. Recuerda, licenciado, nosotros llamamos las cosas que no son como si fuesen. Nosotros declaramos que en Honduras hay salud, hay sanidad, y que el hondureño es sabio, cuando ve el mal se aparta, y si sabe que ahorita le están las autoridades recomendando pues que se cuide, lo vamos a hacer y vamos a tener buenos resultados dentro de esas 2 semanas. Así que estamos pensando que sí vamos a tener este lindo evento y con buenos resultados. Siempre pensando en positivo, pastor. Es correcto. Abogado. Sí, me uno a lo expresado por el pastor y agregaría más bien que no quisiera ni siquiera pensar en que esta situación vaya a ser utilizada por las autoridades para venir y querer boicotear de alguna manera esa manifestación, porque obviamente va a ser, esperamos, tenemos la fe de que la mayor parte del pueblo nos va a apoyar, tal como nos apoyó
hace 2 años, cuando se quiso implementar pues la nefasta ley de embarazo en adolescentes, que salimos multitudinariamente a defender nuestro derecho de familia, de nuestros hijos, que igual en esta ocasión tendremos ese mismo apoyo y todavía a superar esa manifestación, y será pues obviamente pues un duro mensaje pues para la clase política, para que se sienten a dialogar, porque aquí estamos luchando no por una bandera política, sino que por la bandera de la nación, nuestro país Honduras. Bueno, ya tendremos a Gabriela Plata, me indican cuando la tengamos, para poder conversar con ella también y recoger algunas expresiones de algunos especialistas, siempre en relación a esto. Es importante aclararles de que se va a llevar a cabo, Pastor, en varias ciudades del país esta caminata. No solo es en Tegucigalpa. No solo es en Tegucigalpa, licenciado, como bien lo decía el abogado, que hace 2 años ya se hizo pues, una primera manifestación de esta manera en ciudades simultáneamente, varias ciudades en el mismo momento, estar saliendo a las calles el pueblo cristiano, sociedad civil, organizaciones que estaban buscando, ¿verdad?, salvaguardar la familia, salvaguardar nuestros hijos, que tal vez decretos o ideologías extrañas, foráneas, vengan a interrumpir el buen sentir o el buen funcionamiento de la familia. Así que eso es lo que nos toca a los cristianos. Así que se está logrando que 7 ciudades ya se esté confirmado de estas participaciones. Se está buscando que sean las ciudades más posibles, ¿verdad? Pasar el mensaje. La organización no es fácil, el acuerdo no es fácil. Siempre hay temores, siempre hay agenda llena, siempre hay indiferencia, siempre hay tal vez estorbos, pero tenemos que vencer eso. Hemos iniciado, eso es lo mejor, licenciado, cuando se inicia, cuando hay comienzos. Son duros, cuestan, lleva tiempo los cambios. Dejar la comodidad no es fácil, ¿verdad? Decimos, bueno, que vayan a orar, que sí, que salgan a las calles, yo estoy de acuerdo, yo me quedo, ¿verdad? Yo aquí voy a estar bien en mi casa, estoy de acuerdo. Queremos que haya iniciativas, conciencia de que si no hacemos cosas diferentes, de que si no participamos, vamos a seguir en las mismas situaciones, vamos a obtener los mismos resultados, después solo hay quejas, solo hay inconformidad, solo hay decepciones, y tenemos que entender de que tenemos un papel cada hondureño, tenemos estos espacios para manifestarnos, para orar, para hacernos sentir, para exigir, para denunciar pacíficamente, claro. Y qué bueno que en varias ciudades se estará haciendo, y esto es histórico hoy en día con las redes sociales, hoy en día con los medios de comunicación, como en este que estamos, BTV, sabemos que estaremos enviando un mensaje al mundo. Recuerde que hasta el Vaticano ya sabe de esta manifestación, de este evento, de esta caminata, y eso es bueno porque eso avala, respalda y pasa la voz de que en Honduras los hondureños estamos exigiendo, estamos haciendo nuestro papel de trabajar, construir una mejor historia para nuestro país. Claro, a través de la oración, a través de fomentar constantemente la paz, insisto, en un país totalmente polarizado, en un país en donde las divisiones existen lamentablemente producto de la política. Pero sí es importante también, abogado, aclarar de que la confraternidad evangélica o las iglesias evangélicas, al igual que la Iglesia Católica, han trabajado en conjunto, por ejemplo, con la organización que usted representa, Por Nuestros Hijos. Trabajan constantemente también en conjunto, abogado. Claro, por supuesto, y fue gracias al apoyo de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica que pudimos lograr esa manifestación que anteriormente hacíamos referencia. Gracias a que pudimos coordinar con todas las personas que están encargadas en este momento de la dirección de las mismas, que pudimos contar con el apoyo de los feligreses de ambas instituciones. Y pues es importante también recalcar que no solamente se unen estas iglesias para este tipo de propósitos. Ya el pastor lo decía con mucha propiedad, cuánta formación espiritual pues se ofrece a los feligreses, y no solamente la parte espiritual, también tú sabes, la Iglesia Católica tiene mucha proyección social en cuanto a la pastoral social se refiere, en cuanto a educación, en cuanto a salud y muchas otras situaciones en las cuales pues las iglesias apoyan también a la población. No solamente se unen en este tipo de situaciones en las cuales pues obviamente el apoyo
de ambas instituciones es fundamental para que podamos pues, de alguna manera frenar este deterioro acelerado que está teniendo el país, la institucionalidad, y que no hace otra cosa más que ir en contra realmente del pueblo. 3182-5600, usted puede compartir su mensaje si quiere participar en este diálogo de impacto. Pastor, ¿qué responderles a aquellos que dicen que las iglesias deben de dedicarse a las iglesias y no involucrarse en temas de país? Sí, eso siempre genera estos comentarios, actividades como estas. Tenemos mentalidades, licenciado, y enseñanzas en eso, en que la iglesia está para orar, la iglesia está para estar haciendo cánticos en sus congregaciones, en sus edificios, o a solas, ¿verdad?, ya en lo oculto. Y son enseñanzas que hay que ir desaprendiendo, y desaprendiendo cuesta. Lo decíamos, y por eso es importante el conocimiento, decir, bueno, yo soy apolítico, dice alguna población, a mí no me interesa la política. Si a usted no le interesa la política sí le interesa estar con usted, sí lo va a alcanzar de alguna manera, porque política somos todos. Política viene de polis, su raíz griega, que significa ciudad, ciudadanía. Y si a usted no le interesa la ciudadanía, pues entonces está mostrando indiferencia, y es por eso de que entregamos poder a que nos dirijan a la ciudadanía las personas incorrectas, porque no estamos enterados, porque no participamos, porque no nos involucramos. Entonces, lo sé, en nuestro país, yo como pastor lo sé, he estado en muchas partes, en el interior de nuestro país se manejan este tipo de pensamientos, de que decir un pastor hablando de política, un pastor se está metiendo en temas de nación, eso es absurdo, eso enoja, molesta, eso hasta pecado puede ser que un pastor esté hablando, un ministro de Dios, de política. Tenemos que ir cambiando esos pensamientos. Una cosa es hacer política cívica. Un pastor puede recomendar hacer política cívica como una caminata, estar en una congregación, pertenecer a algún movimiento, alguna asociación que busque el bien de las ciudades. Hay muchos donde la iglesia participamos en este tipo de asociaciones, como la del abogado por nuestros hijos. Hay gente ahí, hay ministros que desean un mejor país y pueden dirigir a sus congregaciones, pasar el mensaje. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad de que el pastor no se meta en política, le estamos diciendo el pastor no sea ciudadano. Entonces eso es imposible, eso es absurdo. Tenemos que ir cambiando esos pensamientos. Como le digo, cuando es una política cívica, un pastor que desee participar en una política partidaria, pues que lo haga, pero debe dejar el púlpito, debe dejar su función, su llamado como pastor, y perfectamente puede hacerlo como un hondureño más que tiene un derecho a ser elegido y a postularse. Pero insisto, hay que ir cambiando esos pensamientos, esas palabras, esas enseñanzas de que la iglesia no debe participar, la iglesia debe quedarse en sus edificios, en sus templos, en sus parroquias, orando, y ahí deben hacerlo. Pero la política es para nosotros la clase política, y no es así. Es por eso que los políticos a veces les molesta o les inquieta que la iglesia esté alzando la voz, los estemos acompañando, porque a veces los políticos son como los niños. Si los dejamos solos va a haber problemas, ¿verdad? Un niño hay que estar con ellos, hay que vigilarlos, hay que acompañarlos y aconsejarles para que no se sientan solos y hagan las cosas bien. Hay mucho por hacer todavía en este tema, pero creo que hay buenos comienzos. Así es. Bien, establecemos contacto en este momento con Gabriela Plata, esto tomando en cuenta de las medidas que se están tomando por parte del gobierno entre hoy y mañana. Por ejemplo, están suspendidas las actividades en el sector público, sino con la modalidad de teletrabajo, y también en las escuelas. Clases virtuales recibirán los muchachos entre hoy y mañana. No sabemos la disposición que se pueda tomar el fin de semana. Recordemos que estos comunicados surgieron ya pasadas las 8 de la noche. Pero ¿qué piensan algunos políticos, y que también son epidemiólogos o tienen esa formación médica, en relación a ello? Gabriela Plata nos amplía. Gabriela. Así es, muy buenas, licenciado. Como usted lo detalla, en este momento nos encontramos dialogando con la doctora y asimismo diputada Johanna Bermúdez en relación a este llamado que ya han efectuado en las últimas horas autoridades, precisamente a virtualidad. Sin embargo, se mantienen las marchas políticas en medio de este brote por enfermedades respiratorias. ¿Cómo responder precisamente desde estos ambos, doctora? Muy buenas. Primero, continuamos en manos de un gobierno improvisado. Porque si ustedes revisan,
decreto legislativo número 42/2024, es un decreto que da extensión a la declaratoria de emergencia sanitaria del sistema de salud. O sea, llevamos 3 años en un sistema de salud en emergencia. Así que a estas alturas, venir a mandar a la gente en teletrabajo sin una estrategia de prevención solamente refleja la mediocridad, la incapacidad, la improvisación y la amenaza que hacen nuevamente este gobierno a la vida de los ciudadanos. Esa es la verdad. Hoy mandan a la gente a teletrabajo paralizando el país. Si usted, por ejemplo, viene a Tegucigalpa y va a sacar su pasaporte, ya no venga, porque le van a cambiar la cita. Si usted, por ejemplo, viene a Tegucigalpa a resolver cualquier tema en Marina Mercante, en educación, está paralizado porque estamos ante un gobierno que genera más pobreza y sigue improvisando sin una ruta. Por eso que es urgente, señores. Este domingo tenemos que salir a decirle a Libre que se tiene que ir. Estamos en manos de un gobierno improvisado. ¿Qué debemos de hacer en este momento? Libre debería más bien estar haciendo, número 1, campañas masivas de comunicación para que todo Honduras pueda identificar los signos y síntomas de un resfriado común, una influenza o de COVID-19. Número 2, una estrategia llevando campañas o grupos comunitarios, es decir, haciendo visita casa a casa. Número 3, aumentando el tamizaje, y hoy no hay pruebas en varios laboratorios. Número 4, garantizando insumos, medicamentos en las unidades de salud. Pero no, ¿qué están haciendo? Mandan a la gente a teletrabajo únicamente para aumentar el riesgo de enfermedad en las casas, porque si es un trabajador que fue ayer y se contagió y está en la casa con el abuelito, con la mujer embarazada, aumentan el riesgo de contagio en casa. Así que es lamentable, es realmente condenable en un momento histórico en que necesitamos que todos nos enfoquemos a trabajar. Este gobierno sigue paralizando el país. Bueno, doctora, pero también esto contradictorio que asimismo se esté pidiendo precisamente pues estas acciones por parte del gobierno. Sin embargo, las fuerzas políticas están convocando a movilizaciones masivas en medio de esta crisis, también por el brote de enfermedades respiratorias. Tenemos claros que es sumamente importante cuidar la salud, porque la salud es un derecho y es una responsabilidad del Estado garantizar ese derecho a la salud. Pero también tenemos claro que para que usted tenga salud en este país, tenemos que salir a defender a Honduras. Así que este domingo salgamos todos con una mascarilla, con alcohol en mano, con la camisa de Honduras, con la actitud, con el alma, a defender a este país. Honduras necesita de valientes y hoy más que nunca tenemos que salir a defender a Honduras con las medidas respectivas. Libre quiere boicotear las marchas porque bien que pone teletrabajo para este domingo, pero el otro viernes, 1 de agosto, están convocando ellos. Pero todo el mundo sabe que este domingo la gente se va a las calles porque no sigue soportando que un gobierno improvisado haya convertido este país en un potrero de una sola familia. Muchas gracias, doctora, le agradecemos. Bueno, importante conocer esta información, compañeros, las diversas reacciones por parte de políticos y asimismo doctores en relación a este caso. Y bueno, esta solicitud donde se ha enviado a teletrabajo a los servidores públicos. Sin embargo, hay un alto brote de enfermedades respiratorias mientras se mantienen las movilizaciones en las calles. Con este informe nos vamos a una pausa comercial y asimismo le pedimos a la población que no se despegue de las pantallas de BTV para continuar con Diálogo de Impacto. Agradecemos a todos ustedes que siguen pendientes de Diálogo de Impacto a través de todas las plataformas digitales y que también comparten algunos mensajes por el 3182-5600. Nos acompaña el pastor Pedro Estrada, él es de Cristianos por Honduras y que ha hecho su análisis en la primera media hora de lo que representa esta caminata que ha sido convocada por ambas iglesias. Y también Jano de León, que es movimiento por nuestros hijos, un movimiento que se ha encargado justamente de hacer hincapié de la importancia de la familia y específicamente en el riesgo ahora de la vida, producto del aborto, que son ideologías y cosas que se han querido introducir y que gracias a tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Evangélica se han unido también para evitar este tipo de situaciones. Pero bien, vamos a leer algunos mensajes de texto que nos han llegado justamente para compartirlos con ustedes y darle espacio a nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Vamos a iniciar con el primer mensaje. Nos dice Maglia Arguijo: Dios bendice al pastor Pedro Estrada, Dios bendiga a Honduras. Qué bueno. Saludos le mandan, pastor.
Maglia. Carlos Humberto Machado, qué bonito, y qué tiene que ver con los que van a la iglesia con la política. Vamos a quedarnos en ese mensaje para que el abogado nos responda. Abogado, si retrocedemos el mensaje, lo que nos dice Carlos Humberto Machado, qué bonito y qué tiene que ver los que van a la iglesia con la política. ¿Qué le puede responder a eso, abogado? Sí, Carlos, creo que lo que recién conversábamos, ¿no? Que hay muchos políticos que son de la idea, de muchas personas particulares, incluso que los pastores a sus iglesias y los curas igual. Pero obviamente aquí lo que molesta es el reclamo, pues el reclamo que estos sectores en algún determinado momento han hecho a la clase política, porque les incomoda que se les digan las cosas en la cara. Y además, con el anuncio de las iglesias a caminar y a orar, hay muchos de esos que criticaban a la iglesia que ahora han sacado la bandera de cristianos, aprovechando la coyuntura política, porque eso en realidad es lo que son los políticos, pues son unos aprovechados. No en balde, y hay otros que han ido más allá todavía a hacer creer que el socialismo y el cristianismo son cosas iguales, lo cual es totalmente opuesto, más bien, porque el cristianismo va en función y mucho antes que esta doctrina socialista, y busca el bienestar del hombre desde el interior mismo, no a querer venir y expresar situaciones que como esta doctrina mal llama, pues, y que es totalmente contradictorio. Y no en vano, Carlos, el evangelio de esta mañana, de este día, pues habla casualmente y no casualmente, porque los que creemos en Dios, pues sabemos que las palabras de nuestro Señor pues van en el momento oportuno. El evangelio de hoy de San Mateo establece o dice: ustedes oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Y esto es lo que pasa con nuestros políticos, que a pesar de tener la realidad enfrente, que muchas veces por las mismas iglesias, en algunas ocasiones, se les es expuesta, no la ven y no escuchan tampoco. Pero por eso justamente es que estamos se ha convocado a esta marcha, para que en algún momento pues ellos puedan realmente abrir su corazón, abrir sus oídos y ver lo que el pueblo está queriendo paz, está queriendo unidad, está queriendo esperanza, está creyendo en un mejor futuro para nuestras familias y para nuestros hijos. Así es, pastor. Totalmente de acuerdo con el abogado Jano. Agradecemos al televidente, está bien escribir su comentario, se respeta, pero eso necesitamos entonces, aclarar, o cuando uno no sabe algo, pregunta, y pues estos espacios son para esto, para aclarar, informar bien, de la mejor manera. Por eso le digo que desaprender es complicado, eso es más difícil que el mismo aprender. Bien, estaba citando el abogado la palabra de Dios, esa es la parábola del sembrador, y Jesucristo habla de varias tierras, y la tierra fértil es la que da buen fruto, pero cuando no hay conocimiento, no hay atención, no entendemos algo, entonces pasa lo que pasa, caemos en malas prácticas o malas enseñanzas, y queremos hablar de eso, porque si la gente se puede incomodar, no se metan en eso, pero si no nos metemos, ahí está la historia. Que la clase política, como decía el abogado, abusa del poder, utiliza la iglesia, ahora sí, quieren oración, quieren orar, y yo quería decir esto, por eso nos dicen, no deben de mezclarse, porque usamos textos fuera de contexto, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que nada tiene que ver la luz y las tinieblas, y esa enseñanza es donde muchas personas se quedan con ella, y por eso protestan y dicen, yo no estoy de acuerdo que un pastor, que un sacerdote, que la iglesia desfile, que la iglesia ande en eso, hablando con políticos. Porque nos quedamos con esos textos, pero tenemos que enseñar bien, comprender bien el contexto, por qué significa realmente eso, porque el mismo Jesús dijo, ustedes son la sal y la luz del mundo, y una luz no se puede esconder, la sal no sala, ¿para qué sirve entonces? El Señor nos envió al mundo, pero no a contaminarnos, sino a cambiar el mundo, a hacer una semilla de fermento de cambio, de cambiar, de leudar la masa. Y eso es el cristianismo, es un cambio de mentalidad.
y la clase política o personas se incomodan, pero cuando la gente se casa quieren a un pastor o a un sacerdote. Cuando la gente se enferma, buscan la iglesia, una oración, ¿verdad? Un rezo. Cuando la gente se muere, buscan a un pastor, buscan a un sacerdote. Cuando la gente está deprimida, cuando la gente está sin trabajo, cuando hay un accidente, cuando hay una situación económica, buscan, ¿verdad? El consejo. Pero cuando hablar temas de políticos, ahí no. Cuando hay temas de nación, temas de que tienen que incidir en la ciudad, no. Ahí no queremos a la iglesia, vayan a orar. Esto no es así, Dios no es de vez en cuando o cuando yo quiero. Dios está en todos lados y Dios es el primero que está interesado en el ser humano, que viva en sociedad, que ame al prójimo, que se porte bien. Hay leyes que hay que respetar, que busque el orden, que busque el bien común. Todo eso es cristiano. Eso no es de ideologías, eso es la palabra de Dios y fue Dios quien dio siempre las directrices. Por eso hay que estudiar y comprender, y cuando hay comentarios así hay que aclararlos con amor, ¿verdad? Claro, siempre con corrección fraterna. Bien, tenemos otro mensaje que compartir también para que nuestros invitados los puedan desarrollar. Recordemos, dice McDonald Esquivel, el ecumenismo lo impuso Luis Palau, Marco Witt y otros, se acerca el cumplimiento de la profecía, una religión mundial. Bueno, respetamos, así es. Ecumenismo es eso, ecumenismo es unidad de creencias religiosas. Ajá. Entonces, si eso lo mal entendemos, lo mal enfocamos, entonces se dice, bueno, entonces aquí ya me están diciendo de que yo pueda practicar cualquier religión y es la misma. Ya nos metemos a unos temas teológicos bien difíciles, bien profundos. Lo que le quiero aclarar al televidente es que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es reino de Dios. La iglesia católica, la iglesia protestante, hablamos de Cristo, hablamos de creer en un Padre, un Dios Padre, en un Dios Hijo y su Espíritu Santo. Y donde hay justicia o donde no haya justicia, y una persona desee buscar esa justicia, está practicando el cristianismo, porque Jesucristo nos enseñó a hacer eso, a amar al prójimo, a buscar lo bueno siempre, a buscar la paz, y nos enseñó que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será por añadidura. Así que estar pensando en que, bueno, esto es un orden mundial, creo que buscar la paz, buscar la justicia, buscar democracia, buscar el bien común es cristiano, y eso está en la palabra de Dios, y eso no corresponde a alguna agenda oculta, claro. No, nada que ver. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver otro mensaje para compartirlo con el abogado, justamente, de nuestro televidente Lucy Amador. Los cristianos somos ciudadanos de nuestra Honduras, somos ciudadanos que aportamos con nuestro trabajo, impuestos y con mucha ayuda social en salud y educación en las áreas postergadas y olvidadas. Totalmente de acuerdo, bueno. Justamente lo que recalcaba el pastor. Tenemos otro mensaje. Muy buenos días, el amor y la paz del Señor guarde sus corazones y les acompañe su gracia. Muy importante el mensaje de unidad y deseo de buscar paz en un país donde la clase política se empeña en dividir para continuar haciendo fiesta de lo que pertenece al pueblo. Ya se ha adquirido la conciencia sobre el poder que tenemos los ciudadanos a la hora de decidir quienes nos gobiernan para bien de todos. Como dijo uno de los presentes, que algunos malos políticos quieren tergiversar el origen de la caminata. Unidad en oración por la nación. Si quien gobierna no vela por el bien de los que colocaron en sus puestos, es lo mismo que el pueblo les pide. Cuentas claras ahora. Quienes les pagan sus salarios es el pueblo pobre, que sufre por falta de trabajo, falta de salud y falta de oportunidades para el bienestar normal y de los suyos. Bueno, mensajes que nos comparten, abogado. Y aquí también, justamente, creo que si fuera solo una convocatoria por la paz, sería bueno tantas guerras que hay ahí en varias partes del mundo. Pobreza cuando pasaron los huracanes en el país, que murió mucha gente, no se manifestaron. Cuando el gobierno dejó, no hizo nada y dejó morir al pueblo en el mismo tema del COVID, no hubo ningún pronunciamiento. Creo que no se puede tapar el sol con un dedo, pero hoy vemos que están siendo manipulados por las fuertes élites del país. Hay mano negra debajo de todo esto. No dudo que haya hasta movimiento de dinero. No sigan convirtiendo a la iglesia en un negocio. Vamos a ver, abogado, respecto a este último mensaje, ¿qué se puede decir partiendo de que la Conferencia Episcopal de Honduras no solo fue un comunicado que dijo en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, sino que fueron alrededor de 18 mensajes señalando aquellas situaciones irregulares, específicamente el tema del COVID? ¿Qué decir a este mensaje, abogado?
Es correcto, Carlos. Lo que pasa es que las personas cuando tienen muy arraigada pues esa ideología política dentro de sus personas, pues vuelven a lo que acabo recién de decirte, que tienen ojos y no ven y tienen oídos y no escuchan. Y como tú bien lo dices, no solamente la Iglesia Católica, también la Iglesia Evangélica en sus momentos han manifestado pues su oposición a algunas políticas y a algunos eventos que pues obviamente van en contra del país, en contra de todos nosotros como hondureños. Y justamente pues eso es lo que les molesta a muchos políticos, que los ataques que ellos creen que sufren por parte de la Iglesia es porque hay de por medio situaciones que en ningún momento pues como Iglesia nosotros podemos aceptar. Y la Iglesia, recordemos que es mucho más anterior a cualquier institución política del país. Desde el nacimiento de Cristo y mucho antes ya tenemos hay una visión ya pues clara de lo que es que no era el cristianismo, pero sí ya de Dios, desde la creación. Entonces, pensar que actualmente por estar tal vez siguiendo políticas o siguiendo otro tipo de intereses, las iglesias se han unido para luchar, yo creo que pues es una mentalidad bastante pobre, bastante corta. Nuestro objetivo, como bien lo dijo una de las personas que intervino anteriormente a ese mensaje, pues somos gente del pueblo, somos gente que con nuestro trabajo digno pues nos ganamos el pan nuestro de cada día, pero estamos viendo que el país se nos está yendo de las manos y que no podemos quedarnos callados, no podemos enterrar la cabeza como el avestruz y pretender que las cosas cambien de la noche a la mañana si no hay una intervención nuestra en manifestaciones que realmente dejen un mensaje claro a la clase política, que no nos parece cómo están manejando las cosas en el país, y no solamente los que están actualmente en el gobierno, sino que todos los que han pasado también, porque esto no es algo dirigido a las actuales autoridades, sino que también a todos los políticos que de una u otra manera pues también han contribuido para llevar pues a nuestro país al lugar donde actualmente estamos, que no es nada de lo cual tengamos que sentirnos orgullosos, precisamente. Bien. Abogado Jano de León, muchas gracias por habernos acompañado en Diálogo de Impacto. Sus consideraciones han sido pues muy importantes para aclarar este panorama. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a ti por la oportunidad y aprovechar pues también para invitarles nuevamente para que nos acompañen en esa marcha el 16 de agosto. Bien, gracias al abogado Jano de León del Movimiento por Nuestros Hijos. Pastor, el tiempo, usted ya sabe, sus consideraciones finales. Eso así es. Bueno, no, agradecer, recordar entonces cuál es el significado, el propósito de esta caminata. Es una caminata. Las marchas a veces tienen el tinte de protesta, claro, de consigna, de que fuera aquel, venga el otro, yo quiero esto. Una caminata es algo pacífico, es algo de unidad, es algo que manda un mensaje de esperanza, de oración. Hay incomodidades, dicen, ¿dónde estaban antes? ¿Por qué lo hacen ahora? Alguna gente. Yo le invito a que vivamos el presente, yo le invito a que hagamos el cambio y que comencemos por nosotros mismos. No estemos por qué no hizo aquel, no hizo el otro. Honduras necesita presente, acción inmediata, y la clase política tiene que darse cuenta que cuando un pueblo manda un mensaje, tiene que poner atención y tiene que entender que Honduras quiere lo mejor y que el pueblo de Honduras abraza al Dios de la Biblia, al Dios de Jesús. Somos un pueblo cristiano y eso es, no hay ninguna otro sector que convoque tanta gente, licenciado. Claro. Somos más del 90%. Si el político entiende eso, la clase política, si la iglesia entiende eso, Honduras va por un camino mejor y lo creemos. Así que les esperamos este 16 de agosto. Gracias a BTV por estos espacios. Esperamos seguirlos ocupando para formar buena opinión, para aclarar y para poder informar de la mejor manera. Pastor, muchas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también que han estado
pendientes de este diálogo de impacto. Yo le invito a que continúe con Andrómeda Díaz, Ani Romero, con más de Hola Honduras. Crear conciencia y sobre todo comprender muy bien cuáles son las rutas que puede llevar los destinos de nuestro país. Si usted no participa, después no tiene derecho a opinar. Así que siempre lleve de frente como estafeta a Cristo, que es el que ilumina el camino. Gracias por habernos acompañado. Con permiso.